El diseño por viento constituye una verificación esencial para garantizar la seguridad, estabilidad y desempeño en servicio de edificaciones y estructuras expuestas a acciones eólicas. La finalidad del material no es sustituir la consulta directa de la norma, sino ordenar los conceptos principales para facilitar su aplicación en memorias de cálculo. El enfoque parte de una idea central. El viento no debe tratarse únicamente como una fuerza lateral equivalente, sino como una acción variable que depende de la ubicación, la rugosidad del terreno, la topografía, la categoría de importancia, la condición de la envolvente y la flexibilidad estructural. Por ello, el diseño moderno por viento combina criterios de seguridad contra colapso con verificaciones de servicio, funcionalidad y control de daño. En esta diapositiva presento el mapa general del procedimiento de diseño por viento. Primero, ubico el contexto normativo. Costa Rica cuenta con lineamientos específicos para diseño eólico, lo que permite pasar de criterios simplificados o dispersos a una metodología nacional más clara y trazable. A partir de ahí, explico que el diseño comienza con la clasificación de la estructura, porque la importancia de la edificación define el nivel de desempeño esperado y los periodos de retorno que se deben considerar. Luego, describo la secuencia de cálculo. Determino la demanda básica mediante la velocidad del viento de los mapas locales, calculo la presión básica y aplico factores de ajuste por exposición, topografía, recurrencia y direccionalidad. Finalmente, llego al análisis de presiones netas, donde combino los coeficientes externos con la presión interna de la envolvente. Esta diapositiva funciona como una vista panorámica del flujo completo: categoría, amenaza, sitio, presión y aplicación estructural. En esta diapositiva, explico el cambio de enfoque que introduce el diseño moderno por viento. Tradicionalmente, muchas revisiones estructurales se entendían como una fuerza lateral global aplicada a la edificación. Sin embargo, el viento exige una lectura más detallada del comportamiento real de la estructura. No basta con aplicar una fuerza horizontal, porque las presiones varían por zona, altura, dirección del viento, geometría, aberturas y condición de borde. También destaco que el diseño por viento debe verificarse bajo dos objetivos distintos. El primero es la seguridad, que busca evitar colapso, inestabilidad, volcamiento o falla de miembros y conexiones. El segundo es el servicio, que busca controlar derivas, desplazamientos, daño en cerramientos, funcionalidad posterior y confort. Con esto enfatizo que una estructura puede ser resistente, pero aún así presentar problemas de servicio si no se controlan deformaciones, vibraciones o desprendimientos locales. En esta diapositiva explico cómo la categoría de diseño por viento se relaciona con la importancia de la estructura. Las categorías 1, 2, 3 y 4 representan distintos niveles de consecuencia y desempeño esperado, desde infraestructura esencial hasta estructuras misceláneas de menor consecuencia. Esta clasificación no debe elegirse de forma arbitraria, sino en función del uso, la ocupación y la importancia de la edificación. También explico que los periodos de retorno cambian según el estado límite que estoy revisando. Para servicio, las categorías 1 y 2 emplean un periodo de retorno de 50 años. La categoría 3 emplea 10 años y la categoría 4 no tiene mínimo explícito de servicio. Para resistencia última, los periodos de retorno son mayores y dependen de la categoría. La idea clave es que no diseño todas las estructuras con la misma demanda, porque una edificación esencial debe tener un nivel de confiabilidad mayor que una estructura de menor consecuencia. En esta diapositiva, presento la ecuación que transforma la amenaza básica de viento en una presión de cálculo a una altura determinada. Yo parto de la presión básica, QB, obtenida a partir de la velocidad básica, VB, y luego aplico factores que representan las condiciones reales del sitio y del diseño. La expresión mostrada resume esa transformación. Explico cada factor de forma conceptual. Con esta diapositiva, busco que se entienda que la presión de viento no es un valor único para todo el proyecto, sino una demanda que cambia con la altura, el entorno y la dirección analizada. En esta diapositiva, explico que la rugosidad del terreno modifica el perfil vertical del viento. Cuando el terreno tiene muchos obstáculos, como zonas urbanas densas, el viento se frena cerca de la superficie
y el perfil cambia con la altura. En cambio, en terrenos abiertos, costas o superficies libres, el viento conserva mayor velocidad cerca del nivel del suelo, lo que puede aumentar las presiones sobre estructuras bajas o medianas. También muestro las categorías de rugosidad como herramienta de diagnóstico. Yo identifico si el proyecto se ubica en un centro urbano denso, una zona suburbana, un terreno abierto o una exposición extrema sobre terreno plano libre o agua. Esta clasificación debe hacerse por dirección de viento, porque un mismo proyecto puede tener una exposición protegida hacia un lado y una exposición abierta hacia otro. Por eso, en una memoria de cálculo, debo justificar la rugosidad adoptada y no limitarme a escoger una categoría sin evidencia del entorno. En esta diapositiva, explico cómo la topografía puede acelerar el flujo del viento. Cuando el viento encuentra cerros, sierras, escarpes, bordes de acantilado o laderas pronunciadas, las líneas de flujo se comprimen y pueden aumentar las velocidades locales cerca de la cresta o en zonas expuestas. Esa aceleración se representa mediante el factor topográfico CT. También aclaro que este factor no se aplica automáticamente en cualquier terreno inclinado. Yo debo verificar si se cumplen las condiciones geométricas de altura, pendiente, ubicación y distancia establecidas por la norma. Si esas condiciones no se cumplen, puedo usar CT igual a 1.0, pero debo dejarlo justificado en la memoria. Esta diapositiva ayuda a evitar dos errores comunes: ignorar la topografía cuando sí controla o aplicar una amplificación topográfica sin base normativa. En esta diapositiva, explico que el viento no solo empuja la estructura desde el exterior, sino que también puede generar succión y presión interna. La presión externa depende del flujo que golpea o rodea la envolvente, mientras que la presión interna depende del aire que entra o queda atrapado dentro del volumen. Por eso, la presión neta debe combinar ambas acciones. Yo interpreto la ecuación mostrada como una forma de entender la interacción entre acción externa e interna. Si la presión interna actúa en el mismo sentido que la succión externa, la demanda sobre techos y cerramientos puede aumentar considerablemente. Esta es una de las razones por las que los portones, aberturas, fachadas frágiles y cubiertas livianas deben analizarse con especial cuidado. En esta diapositiva, explico la importancia de clasificar correctamente la envolvente. Una edificación cerrada tiene presiones internas relativamente menores. En una edificación parcialmente cerrada, la presión interna puede ser mucho más crítica. También distingo las edificaciones abiertas, donde el comportamiento ya no corresponde al de un volumen cerrado presurizado, sino al de techos, superficies o elementos expuestos directamente al flujo. En esos casos, debo usar coeficientes de fuerza o presión adecuados para estructuras abiertas. El mensaje central es que la clasificación de la envolvente puede cambiar completamente la presión neta de diseño, especialmente en bodegas, naves industriales, terrazas y cubiertas livianas. En esta diapositiva, explico que las bodegas y naves industriales suelen estar controladas por la succión encubierta. Las zonas de esquina y borde son particularmente críticas porque allí se concentran efectos locales de levantamiento que pueden superar las presiones promedio del sistema principal. Por eso separo claramente las zonas interiores, bordes y esquinas. También explico que, si existen portones grandes, cerramientos frágiles o aberturas dominantes, debo considerar la posibilidad de una envolvente parcialmente cerrada. En ese caso, la presión interna puede aumentar la demanda de levantamiento encubierta. Finalmente, destaco que el diseño debe llegar hasta los componentes y revestimientos: láminas, tornillos, clips, largueros, correas, arriostres, placas base, anclajes y fundaciones. La seguridad de la nave depende de la ruta completa de carga, no solo de los marcos principales. En esta diapositiva explico el procedimiento básico para analizar elementos tipo pantalla, como rótulos, señales y tapias. Primero calculo la presión Q sub Z, en la altura representativa del área proyectada, normalmente en el centroide del panel o superficie expuesta. Luego determino la fuerza resultante. Depende de la geometría, porosidad y relación de aspecto del elemento. Después calculo el momento de volcamiento como se muestra. Esta revisión es fundamental.
porque muchos rótulos y tapias fallan por inestabilidad global, tracción en anclajes, presión excesiva en la cimentación o deslizamiento. También debo revisar torsión, si la fuerza no pasa por el centro de rigidez, así como fatiga o vibración en paneles livianos y estructuras esbeltas expuestas a ráfagas. En esta diapositiva explico cuándo puedo utilizar un método simplificado para vivienda unifamiliar. El procedimiento parte de una serie de filtros: área menor a 200 metros cuadrados, límites de altura, capacidad admisible mínima del suelo, restricciones en aleros y pendiente de techo, y ausencia de condiciones críticas de ubicación como gargantas, cimas o frentes marítimos expuestos. Si todas las condiciones se cumplen, puedo aplicar el método simplificado, pero eso no elimina la responsabilidad estructural. Yo debo revisar la continuidad de paredes resistentes, la distribución antitorsional, el anclaje correcto de cerchas, la unión techo-muro, la continuidad de pared a cimentación y la estabilidad fuera del plano de tapicheles. Esta diapositiva busca mostrar que el método simplificado no significa diseño informal, sino una ruta normativa reducida para casos que cumplen límites específicos. En esta diapositiva explico dos familias de estructuras que requieren atención especial. En andenes y terrazas, el viento puede producir levantamientos significativos sobre la cubierta, por lo que no debo asumir coeficientes de una edificación cerrada. Debo revisar succión, presión descendente, inversión de cargas, columnas esbeltas, conexiones a pedestales y estabilidad lateral. En torres ligeras, explico que la altura, la esbeltez y la flexibilidad pueden hacer que el comportamiento dinámico sea importante. Si el periodo fundamental T supera 1 segundo, la estructura debe tratarse como flexible y requiere un procedimiento dinámico o una evaluación especializada. También debo considerar fatiga por ráfagas, combinación con carga viva ocupacional y comportamiento de anclajes bajo inversión de carga. En esta diapositiva explico la diferencia entre revisar servicio y revisar resistencia última. Para servicio, utilizo combinaciones orientadas a controlar derivas, desplazamientos, confort y daño en cerramientos. En este estado límite, el viento se evalúa con el periodo de retorno de servicio correspondiente a la categoría de diseño. Para resistencia última, reviso miembros, placas base, conexiones, anclajes y fundaciones bajo combinaciones factorizadas. También distingo el uso de LRFD y ASD, y recalco que no debo mezclar factores entre métodos. La advertencia principal es que las expresiones resumidas en la diapositiva sirven como guía didáctica, pero en una memoria formal debo confirmar las combinaciones directamente en el capítulo 5 de los lineamientos CIFIA y en el ejemplar oficial de ASCE 7-22 cuando se use como referencia complementaria. En esta diapositiva explico que calcular la presión de viento es solo el inicio del diseño. La carga debe viajar de forma continua desde la superficie expuesta hasta el terreno. Primero actúa sobre el revestimiento, como láminas de fachada o cubierta. Luego pasa a tornillos, fijaciones, correas y largueros. Después llega a vigas, columnas y arriostres. Y finalmente se transmite a placas base, pernos, pedestales y cimentaciones. El mensaje que quiero enfatizar es que una estructura no falla necesariamente donde la presión es mayor, sino donde la ruta de carga es más débil. Por eso debo revisar tanto el sistema principal resistente a viento como los componentes y revestimientos. Si una conexión local falla, puede iniciar un desprendimiento progresivo de cubierta o cerramiento, aunque el marco principal tenga capacidad suficiente. En esta diapositiva, presento una lista de control para asegurar que la memoria de cálculo sea trazable y completa. Primero, verifico la normativa aplicada, la categoría de diseño, la clasificación de ocupación y los periodos de retorno de servicio y resistencia. Luego, documento el sitio, velocidad básica del mapa, exposición por dirección, rugosidad, topografía y factor CT. Después, reviso la parte dinámica y de envolvente, incluyendo si la estructura es rígida o flexible y si la edificación es cerrada, parcialmente cerrada o abierta. También separo las presiones globales del sistema principal de las presiones locales para componentes y revestimientos. Finalmente, confirmo que las combinaciones de carga estén bien definidas y que los resultados incluyan derivas, cortante basal, uplift de cubiertas, volcamiento, deslizamiento,
anclajes y factores de seguridad en fundaciones. Esta lista funciona como una verificación final antes de emitir una memoria profesional.